Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a seguir con el curso de derivación por fórmula que comenzamos en el anterior. La vez pasada vimos lo que eran nuestras fórmulas más básicas para empezar. Esta vez vamos a continuar con esas fórmulas hasta que las dominemos y también vamos a empezar a ver derivadas con fracciones y con leyes de exponentes para resolver un tipo de derivadas en específico, ¿vale? Yo quisiera continuar primero, ya que vimos las fórmulas básicas y cómo se utilizan, con algunos conceptos que va a ser más fácil que nos los aprendamos de una vez de memoria. Y esas derivadas, digamos que si las aprendemos a hacer de esa forma mental, nos van a facilitar mucho para derivadas más complejas. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a aprendernos estas partes. Esta fórmula que es muy importante, ya la vimos la vez pasada, que es para una constante. Siempre que yo derivo una constante me va a dar 0. Esto es una de las que yo les sugiero que se aprendan totalmente. Y recuerden que las constantes van a ser los números conocidos, por ejemplo el 2, el 3, punto 5, o las primeras letras del abecedario, que esas muchas veces se consideran como constantes. Entonces, si tenemos derivada de una constante, ejemplo, derivada de 3 es igual a 0, derivada de pi, que también es una constante, sería igual a 0. Derivada de una letra, por ejemplo, ponemos la letra A, que aquí me están diciendo que la letra A es constante, entonces sería 0. Y algo muy importante en esta misma, ¿qué pasa si tenemos de repente derivada respecto de x de 3 al cuadrado? 3 al cuadrado nos da como resultado 9, entonces una constante sigue siendo constante, entonces nos da 0. ¿Qué pasa si tenemos derivada respecto de x de a al cuadrado? Esto también nos sigue dando 0. ¿Por qué? Porque son constantes. Entonces, constantes a una potencia nos siguen dando 0. Esto es algo que yo les sugiero que se lo memoricen. Derivada de una constante es 0. Eso nos va a servir más adelante para ver cómo podemos hacer las derivadas de forma más rápida. Otra que yo igual les sugiero que se aprendan, que estas son fórmulas. Derivada respecto de x, o sea, de una variable, me da 1. Y esta yo ya les decía, vean, quiero que vean que es cuando la variable está totalmente solita, sin coeficiente, sin exponente, cuando está sola me da 1. Y esto va a funcionar cuando tenga variables iguales arriba y abajo. Por ejemplo, si nos cambian la variable y de repente mi variable es s y acá arriba tengo s, esto también se convierte en 1. Derivada respecto de t, si yo tengo una t arriba y t abajo, se hace 1. Repito, esto exclusivamente va a ser cuando la variable esté solita, sin exponente, sin coeficiente, simplemente la pura variable. Entonces, esta es otra que igual tienen que aprenderse. Y aquí vamos con una de las fundamentales. Esta no es fórmula como tal, pero yo les sugiero que se lo aprendan de forma mental. Cuando vamos a tener la derivada respecto de x, insisto, pongo x porque es la variable más conocida, de una constante por una variable a una potencia. Esta forma, yo quiero que se aprendan bien esta forma. Vean, tenemos una constante de este lado, tenemos la variable y tiene un exponente. Cuando tengamos constante, variable y exponente, ¿qué vamos a hacer? Simplemente que este exponente pasa multiplicando a la constante que tenemos, 3 por 4, 12, y al exponente que tenemos le restamos 1, y ya quedamos. Esta es una forma muy sencilla de derivar, pero solamente funciona con estas. Cuando tengo un coeficiente, tengo la x a una potencia, simplemente x. ¿A qué otro ejemplo les pongo? Pues por ejemplo, si tenemos derivada respecto de x de 6x al cuadrado, hacemos lo mismo, 6 por 2 sería 12, x al exponente le resto 1 y me quedaría x a la 1, derivada respecto de x de 4x a la sexta, el 6 multiplica al 4, me quedaría 24x, al exponente le resto 1 y sería 5. Entonces, esta es una que se tienen que aprender de memoria sí o sí, este tipo de derivadas. Y vamos con otro caso que igual yo les sugiero que se aprendan, muy, muy fácil. ¿Qué va a pasar cuando tengamos una derivada de una constante con la x, pero esta x en lugar de tener un exponente como es en este caso, simplemente está sola? Constante con la x, su derivada va a ser la pura constante, siempre, siempre y cuando la x no tenga exponente. Derivada respecto de x de 9x nos da 9 nada más. Derivada respecto de t de a por t, ya quedamos que la a es una constante, derivada de a por t, como la constante está sin exponente, simplemente a. Entonces, estos 4 tips son muy importantes. Derivada de una constante, 0.
Derivada de una variable respecto a la misma, 1. Este tipo de variables de constante, función y exponente, exponente multiplica y restamos al exponente. Y cuando tengo la constante por una variable sin exponente, me queda la pura constante. Vamos a comenzar con este sencillo ejemplo nada más para repasar lo que yo les mencionaba en los tips anteriores. Y en esta ocasión, cuando tenemos una derivada de varios términos que están sumando o restando, también tenemos que recordar que siempre se va a separar en derivadas más pequeñas. Esto pasa cuando están sumando y restando. Entonces sería derivada del primer término, que es 3x cuadrada, menos, respeto el signo que tengo en esta ocasión, derivada de mi segundo término, que sería derivada de 4x, más derivada de mi último término, que sería el 6. ¿Qué voy a hacer en esta ocasión? Voy a tener que hacer cada una de las derivadas y son los casos que vimos en los tips anteriores. El primer caso que tengo es el de constante, función, variable y exponente. Quedamos que el exponente pasa multiplicando, entonces este 2 multiplica a este 3 y se convierte en 6. Luego va la x y al exponente le resto 1, de tal forma que me queda x a la 1. Menos derivada de 4x, esta es cuando tenemos una constante y la pura variable sin exponente. Y quedamos que constante por variable sin exponente, simplemente la constante. Y por último, derivada de 6, que 6 es una constante, esta sería 0. Lo coloco para que vean cuál es la derivada de cada uno de los términos, pero nuestro resultado simplemente sería 6 por x. Si es x a la 1, no tiene sentido que le ponga el exponente, menos 4. Este solamente es para repasar los tips que acabamos de ver iniciando. Ahora sí vamos a entrar en materia con lo que es el título del video, que son derivadas con fracciones y leyes de exponentes. Muchas veces cuando vemos lo que son fracciones a veces resulta un poco intimidante, pero aquí vamos a ver que realmente es sencillo, simplemente vamos a estar respetando las mismas reglas que con las derivadas anteriores, solamente haciendo operaciones con fracciones. Aquí podemos ver que tenemos una derivada parecida a la anterior, donde tengo tres términos que están sumando y restando, pero con la peculiaridad que aquí tengo fracciones. Aquí mi coeficiente es fraccionario, en esta forma también, y aquí donde tengo mi fracción es en el exponente en la parte de arriba. Entonces vamos a ver cómo se resuelven, que es siguiendo las mismas reglas, solamente respetando operaciones con fracciones. Entonces primero, al ser una derivada de varios términos, yo tengo que separarla, y sería derivada de mi primer término, en este caso sería derivada de 3 cuartos de x sexta, más derivada respecto de x de 1/3 de x a la menos 2, menos derivada respecto de x de x a la 1/2. Separé mi derivada en tres términos diferentes. Y después aquí es donde ya se vienen lo que son las fracciones. Y se va a respetar la misma regla. El exponente quedamos que pasa multiplicando. Y entonces aquí tendríamos que hacer 6 por 3 cuartos. ¿Cómo me quedaría? Si yo tengo 6 multiplicando a 3 cuartos, las fracciones recuerden que se multiplican de forma lineal. Este 6 al ser un entero es como si estuviera sobre un 1. Y las fracciones ¿cómo se multiplican? El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. De tal forma que 6 por 3 me quedaría 18. Y en la parte de abajo 1 por 4 me quedaría el 4. Este sería el resultado si lo queremos simplificar. Ambos tienen mitad, entonces podría expresarlo como 9 medios. Este es el resultado de multiplicar este exponente que es el 6 por el 3 cuartos de aquí abajo. Y lo colocamos ahí, 9 medios. Repito, las fracciones se multiplican de forma lineal, lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Después coloco mi x y al exponente seguimos la misma regla, que es simplemente restarle 1 y de 6 me quedaría a 5. Vamos con el siguiente término, que igual tengo una fracción, entonces este 2 va a estar multiplicando y esta ocasión sería 1/3 que multiplica, voy a poner por punto para que no se vea, a menos 2. Este menos 2 al ser entero es como si estuviera sobre un 1. Y entonces otra vez multiplico de forma lineal. Lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo. 1 por menos 2 me quedaría el menos 2. 3 por 1 me quedaría 3. Y entonces aquí lo voy a colocar. El resultado, como es negativo, entonces pongo menos y un paréntesis indicando que multiplicaste más. Menos 2 sobre 3, que es el resultado de la multiplicación, por x. Y aquí también le tengo que restar. Y ojo en esta ocasión. Nosotros aquí si teníamos 6, le restamos 1 y me queda 5. Entonces en esta ocasión, de hecho lo voy a poner para que sea más gráfico, tengo el menos 2, que es el que tengo aquí,
Y a este menos 2 le estoy restando 1, porque eso es lo que me dice la fórmula, que al exponente le resto 1. Entonces aquí, ojo, vamos a tener que hacer operaciones con signo. La cierro por el momento. Y en la que viene, ahora donde tenemos el exponente fraccionario, es el que está aquí. Entonces vamos a tener que multiplicar. Un medio va a multiplicar a la x. Aparentemente la x no tiene, pero si no tiene sabemos que aquí debería de llevar un 1. Entonces esta multiplicación sería 1 por un medio. 1 por un medio, pues simplemente me quedaría el 1 medio. Entonces menos, coloco el 1 medio, que es el exponente que está multiplicando, y luego aquí a la x, y aquí lo voy a colocar, tengo 1 medio menos un entero. Continúo, esta de aquí ya está, entonces la dejo así, 9 medios por x a la quinta, y aquí voy a hacer las operaciones que me están faltando, y entonces este más por este menos, aquí al final tendría un signo menos, y luego este 2/3 ya está ahí, y voy a realizar esta operación. Tengo x elevada a la menos 2 menos 1. Si ustedes realizan la operación con signo, tenemos menos 2 y le restamos 1, me quedaría a la menos 3. Después va este menos, un medio, y voy a realizar esta operación. Aquí yo tengo x y está elevada a la 1 medio menos 1. ¿Y cuánto es 1 medio menos 1? Bueno, vamos a colocar, sería 1 medio menos un entero. La forma sencilla de hacer esto es transformar el entero a medios. Entonces sería equivalente a tener un medio menos un entero. ¿Cuántos medios tengo en un entero? Un entero serían 2 medios. Entonces simplemente estoy transformando este entero a medios. Y si vemos, si yo tengo un medio y me piden quitarle 2, pues al final el resultado sería negativo y sería menos un medio. Entonces aquí la coloco como menos un medio. Y en este sentido ya quedaría terminada mi derivación. Aquí tengo signos negativos y signos fraccionarios, que no me importa, después vamos a ver cómo se pueden simplificar, pero esto quedaría de esta manera. Aquí me gustaría hacer una aclaración. He visto que algunos alumnos tienen confusiones si se encuentran 3 cuartos de x o encuentran 3x sobre 4. Absolutamente estas dos notaciones son iguales, no importa de qué manera la encuentres, puedes encontrar 3 cuartos y multiplicando x, o que este ya sería el resultado de hacer la multiplicación. ¿Por qué? Pues esta x si está sobre un 1, volvemos a hacer el de arriba por el de arriba, 3 por x, 3x, 4 por 1, 4. Entonces estas dos notaciones, ya sea que lo encuentren como 3 cuartos de x o 3x sobre 4, son totalmente idénticas. Si les conviene, si se las dan de esta manera, 2x sobre 5, pueden transformarlo a 2 quintos de x y de esta manera les es más fácil visualizarlo, pero son notaciones que son totalmente iguales. Ahora vamos a ver lo que son unas leyes de exponentes importantes que nos van a servir mucho para lo que es derivadas y también para cálculo integral en su futuro. Las leyes de exponentes son unas leyes algebraicas que nos van a servir para que transformemos los términos algebraicos de una manera a otra. ¿Cuáles son estas? Vamos a ver, hay varias, nosotros nos vamos a enfocar en las que nos van a servir a nosotros y, por ejemplo, una de las más útiles es la de raíces. Si nosotros tenemos una raíz, vamos a poder transformarla a exponente. ¿De qué manera? Bueno, cuando tenemos una raíz, generalmente estamos acostumbrados a ver raíces cuadradas, pero hay que recordar que la raíz puede ser con cualquier índice, y entonces aquí vamos a llamarles raíces enésimas. Este numerito que está fuera de la raíz es al que vamos a conocer como índice de la raíz. El índice puede ser enésimo, el más común es que sea un 2 y sea una raíz cuadrada, pero puedo tener raíces cúbicas, cuartas, quintas. Adentro de la raíz yo voy a tener mi número, que en esta ocasión lo coloco como x, y este número siempre va a estar elevado a una potencia. Muchas veces, cuando no lo colocamos es porque está la potencia 1, pero siempre está un exponente, aunque no se vea. Este de aquí adentro se llama radicando, y este pues simplemente es el exponente que ya tiene. Entonces, cuando tengamos algo de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder transformarlo, ¿y qué va a pasar? Si esta raíz la quiero convertir a exponente, lo que voy a hacer es que voy a volver a colocar el radicando, que es lo que yo tenía. Después voy a colocar el exponente que tenía él, que en este caso era la letra m para generalizar. Y va a pasar dividiendo el índice. Este índice que yo tengo fuera de la raíz pasa dividiendo y lo tendría de esta manera. Entonces, una raíz la puedo transformar a un término con exponente fraccionario. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Y yo tengo raíz de x. Bueno, ¿esto cómo es lo que va a pasar?
Esta raíz de x yo la quiero convertir a exponente. Bueno, coloco el radicando, que es lo que está dentro de la raíz, que sería la x. Después coloco el exponente. Si me lo ponen así, no me lo están marcando, pero yo sé que la x debería de tener ahí un 1. Entonces es exponente 1. Y si no me ponen el índice de la raíz, yo sé que por default es 2. Entonces este índice pasa dividiendo. De tal forma que raíz cuadrada de x es igual a tener x a la 1 medio. De esta misma manera, si llegáramos a tener raíz cúbica de x, bueno, aquí que tendríamos, esta x otra vez está a la 1 y sería x a la 1 tercio. Esta es la forma en que voy a poder convertir raíces a fracciones. Y esto también funciona en ambos sentidos. ¿A qué me refiero? Si tenemos x a la 3 quintos, supongamos, esto lo podemos convertir a raíz. Recordemos que este es el radicando, entonces escribiría la raíz y dentro del radicando. Y el número que está dividiendo es el índice de la raíz. Entonces este 5 saldría y colocaría 5. Y este 3 es el exponente que debería de tener. Esta propiedad funciona en ambos sentidos. Si yo quiero una raíz la puedo convertir a exponente o un exponente fraccionario lo puedo convertir a raíz. Aquí les pongo otro ejemplo. Si tenemos x a la 4 séptimos, escribo la raíz adentro del radicando que sería la x. Este 7 es el que va afuera y el 4 se queda con la x. Estas son propiedades que nos van a servir para poder transformar las funciones a algo más sencillo. Esta es la otra propiedad que igual vamos a ver. Es una propiedad que nos va a servir para cambiar exponentes negativos a división y viceversa. Esto dice algo así. Si yo tengo 1 sobre x elevado a una potencia a, o sea, hacer la potencia que yo quiera, y esta x la quiero pasar para arriba de la división, puedo escribirlo así, coloco mi división, x y la a, pero si lo paso hacia arriba, cambiará de signo y sería menos a. Si esta x yo la quité, aquí me quedaría un 1, pero pues generalmente no se coloca y simplemente se queda de esta manera. Pongo un ejemplo práctico. Si yo tengo 1 sobre x al cuadrado y la quiero pasar a la parte de arriba, bueno, esta x va a pasar a la parte de arriba de la división, pero su exponente va a cambiar de signo. Y viceversa, si yo tengo x a la menos 4 y no quiero que sea positivo, que sea negativo, entonces la paso en la parte de abajo y esto sería igual a tener 1 sobre x a la 4. Vean, si cambia de la línea, esta línea es la que me va a servir como referencia. Si pasa del otro lado, cambia de signo. Otro ejemplo, si yo tengo x al cubo y la quiero pasar hacia la parte de abajo, sería 1 sobre x, pero a la hora de pasar hacia abajo, esta vez sería a la menos 3. Así puedo estar jugando pasando de abajo hacia arriba y viceversa. Generalmente se pone un 1 porque no pueden quedar las casillas vacías, pero en el ejemplo que tuviéramos 3 sobre x al cuadrado, bueno, este pasa hacia arriba y estaría multiplicando al que ya existía, entonces esto sería 3 por x a la menos 2. No simplemente se elimina. O en el caso que tengamos 2 quintos de x a la menos 1, esta vez esta x la quiero pasar para abajo, bueno, el 2 se queda porque ese no está siendo afectado por el signo y abajo sería 5 a la x a la 1, ¿vale? Vean, una cosa son los coeficientes y otra son los exponentes. ¿Para qué me van a servir estas propiedades? Bueno, me van a servir porque si de repente yo tengo la derivada respecto de x de raíz de x, esta derivada, ¿cómo la voy a hacer? Hasta ahorita no hemos visto fórmulas para raíces, posteriormente lo veremos, pero generalmente son para raíces más complicadas. En esta ocasión, esta la voy a tener que resolver con la que ya hemos utilizado, que es x a una potencia. Y yo me tengo esta derivada, yo lo voy a transformar y esto sería equivalente a tener la derivada. Si esto lo convertimos a fracción, ya vimos que raíz de x se puede representar como x a la 1 medio. Entonces, si yo la tengo de esta manera, ahora sí ya la puedo derivar. El exponente pasa multiplicando, entonces tendría 1 medio después de x y 1 medio menos un entero, que es equivalente a tener 1 medio de x, 1 medio menos un entero sería menos 1 medio. Este sería el resultado. Y aquí, si nos piden que no tengamos exponentes negativos, bueno, vamos a aplicar la otra propiedad. Y si esta x está con exponente negativo, la puedo pasar hacia abajo. Y entonces sería 2x a la 1 medio
¿Por qué cambió de signo? Porque la pasamos del otro lado de la división. Y en la parte de arriba coloco el 1, que ahí está. Y de igual manera, si no quieren que tengamos exponentes, bueno, lo podemos dejar de esta manera, que sería 1/2. Y esta x, ya vimos que raíz de x es igual a x a la 1/2. Por lo tanto, x a la 1/2 sería igual a tener raíz de x. Y esta sería su mínima expresión al cual yo puedo reducir esta derivada. Pero en esencia sería esto: si yo tengo una raíz, la convierto a fracción y con fracción la puedo resolver. De esta forma similar, si tengo derivada de la raíz cúbica de x, esto sería equivalente a tener a la derivada respecto de x a la 1/3, y le aplico lo mismo que vimos en el caso anterior. El exponente pasa multiplicando, a esta x al 1/3 le resto 1, con lo cual me quedaría menos 2/3. Y aquí ya terminé. Y si la quiero simplificar, podría ponerlo como 1 sobre 3x a la 2/3 para que cambie de signo. Y si esto lo quiero convertir a raíz, sería 1 sobre 3, escribo mi raíz. El que está abajo pasa como un índice y el que está arriba se queda con la literal. Aquí es donde estoy aplicando esas dos propiedades de exponentes que vimos anteriormente. Esas propiedades también me sirven si yo tengo la derivada respecto de x de 3 sobre x a la cuarta. En esta ocasión yo tengo la x en la parte de abajo. No hemos visto una fórmula para eso, entonces ¿qué hacemos? Bueno, utilizamos la propiedad y esto sería equivalente a tener derivada respecto de x a la menos 4. Como no me sirve en la parte de abajo, lo paso arriba porque yo tengo una fórmula que me resuelve x a la n, sin importar si el exponente es fraccionario o es negativo. Entonces perdón, aquí llevamos un 3. Esta pasó para arriba y la resolvemos como las otras. El menos 4 por el 3 sería menos 12. X. Aquí le restamos 1, menos 4 y menos 1 nos daría menos 5. Este sería un resultado. Si no quieren exponente negativo, bueno, coloco menos 12. La x la paso en la parte de abajo y el exponente se convertiría positivo. Vamos a hacer esta derivada ya por último, donde veamos cómo se van a aplicar estas leyes de exponentes que estamos haciendo. Y esto me quedaría de esta manera. Primero, al ser una derivada de varios términos, la voy a separar. Y me quedaría derivada del primer término, derivada de 5 raíz de x, más derivada de mi segundo término, que sería 4 sobre x al cubo, menos derivada de mi último término, que sería derivada respecto de x de raíz séptima de x a la cuarta. Y ahora voy a proceder a hacer estas de aquí. Como ven, vamos a tener que aplicar las propiedades. Necesito que esta raíz se convierta a fracción y también esta. Y en este caso la x no me sirve abajo, la tengo que pasar arriba. Recuerden que mi objetivo es transformarlas todas de la forma x a la n. Entonces, la primera sería 5. Y esta x a la raíz, ya vimos que raíz cuadrada de x es equivalente a tener x a la 1/2. Vamos con la siguiente. Esta x no me sirve en la parte de abajo, entonces la vamos a subir. Pero a la hora que sube cambia de signo su exponente y sería 4, porque el 4 ya lo teníamos arriba, de x a la menos 3. Cambió de signo por haber cambiado de lugar en la división, menos derivada respecto de x. En este caso la última, esta también la vas a convertir. Escribo mi radicando, su exponente y el índice que yo tengo afuera de la raíz es el que pasa dividiendo. Y tengo x a la 4 séptimos. Y aquí ya vamos a hacer estas derivadas. Si se fijan, todos son de la forma x a la n. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El exponente pasa multiplicando. 5 por 1/2 me quedaría 5 medios de x. X a la 1/2 menos 1 me quedaría menos 1/2. Más este menos 3 pasa multiplicando al 4. Entonces aquí coloco paréntesis, sería menos 12. X menos 3 menos 1 me quedaría a la menos 4. Menos, este pasa multiplicando, en esta ocasión aquí nada más tenemos un 1, entonces 4 séptimos por 1 serían 4 séptimos. De x, 4 séptimos menos un entero, me quedaría menos 3 séptimos. Este ya sería el resultado, ya dejamos de derivar. ¿Por qué ya sé que dejé de derivar? Porque este símbolo, que es mi operador de derivada, ya desapareció. Entonces, si este símbolo ya no me aparece, es que ya terminé de derivar. Pero vamos a poder simplificar un poco.
En el primer caso, por ejemplo, yo no la quiero ni con exponente ni con signo negativo, entonces sería 5 en la parte de arriba, abajo sería el 2. Este, para el ser negativo, pasa abajo positivo y lo puedo convertir a raíz. Aquí hago multiplicación de signos, más por menos sería menos. El 12 quedaría en la parte de arriba y abajo, si esta x tiene exponente negativo, la coloco en la parte de abajo y sería x a la cuarta. Y por último, menos. Este 4 que está en la parte de arriba se queda arriba y abajo escribiría el 7 que ya tenía y esta que pase abajo para que fuera positiva. Pero al ser raíz, al ser exponente, perdón, la puedo poner a raíz y sería este es el que pasa afuera, entonces sería raíz séptima de x al cubo. Aquí fue una simplificación intentando con leyes de exponente. Inténtenla ustedes para ver si realmente comprendieron lo que son estas leyes de exponentes. Y este ya sería el resultado en su mínima expresión. Bueno, hasta aquí. Espero que el video les haya servido. Vamos a ir subiendo poco a poco de nivel. Ahorita son cosas donde sí me estoy deteniendo un poco porque es fundamental. Si esto se entiende, las otras derivadas se entienden de manera muy sencilla y se va a hacer mucho más rápido. Porque en otras derivadas más complejas se va a pedir que este tipo de derivadas ya se hagan de manera mental. Pero bueno, entonces si tienen alguna sugerencia, comentario, duda, por favor háganmelo saber y nos veríamos en el siguiente video.